Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con otro unboxing. En este caso, este paquete viene de la casa de subastas Rex Numismatics y vamos a abrirlo y vamos a comentar un poquito qué es lo que he comprado en esta ocasión. Bueno, voy a acercar esto un poco y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Básicamente es moneda romana, provincial e imperial. Y bueno, pues vamos a empezar. No voy a empezar por orden, voy a ir cogiendo lo primero que aparezca. A ver. Bueno, pues aquí tenemos la primera moneda, que en este caso, como ya estáis viendo, es un antoniniano y es un antoniniano de Probo. Veis que pone imp CMAVR Probus PAU. Esta la cogí porque tiene parte del brillo original. Es una moneda bastante común. En el reverso tenemos Clementia Temp. Probó recibiendo un globo de Júpiter. Una moneda, bueno, pues bastante decente. No está espectacular, pero a mí me vale. Tiene parte de su plateado original y me salió bastante económica, así que aunque de este tipo Clementia tengo varias ya, como son de cecas diferentes, pues realmente me gusta tener varias para comparar. Bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a ir a por la siguiente. A ver, esta es la siguiente que he cogido. Esta venía catalogada como Constantino I, pero yo creo que es Constantino II como César, porque no coincide la leyenda con Constantino I. De hecho, veis que pone Constantino IVN, y quien tiene esa leyenda es Constantino II, no Constantino I. Así que bueno, la puerta de campamento pues la tienen ambos, y bueno, y emperadores sucesivos, pero sí, esta venía mal catalogada. Más monedas, las estoy cogiendo un poco al azar, no las he ordenado, así que esto es un poco así. A ver, aquí tenemos una moneda provincial y como veis, fijaos, esta también está bastante bien teniendo en cuenta cómo se encuentran. Esta moneda es de Claudio Gótico y veis que pone Ant, es de Antioquía, concretamente de Pisidia. Otra moneda del mismo sitio, de Pisidia, de Antioquía, es esta que tenemos aquí. A ver si enfoca bien. Y este es Tito. De Tito tengo muy poca moneda. Y bueno, no es que se encuentre en un estado maravilloso, pero está bastante bien. Además el reverso me gusta mucho. Me pareció bastante curioso. Veis que ahí arriba sigue poniendo AN, supongo que le falta la T de Antioquía. Y bueno, aquí tienen unas concreciones verdes, pero parece que no es nada preocupante. Y lo que voy haciendo con los emperadores, que son así un poco más complicados de conseguir, pues es suplirlos con moneda provincial. Así que bueno, pues de estos primeros emperadores, que son un poco más caros, pues tengo más moneda provincial que
Qué moneda imperial, la verdad. Y aquí tenemos la joya, en este caso, de este lote, que es este sestercio de Gordiano III. ¿Veis? Ahí en la leyenda podéis leer Im Gordianus Pius Fel AVG. Está precioso, tiene un color verde. Es que este color verdoso en el móvil no se ve muy bien. Y este sería el reverso, que fijaos que aquí está un poco más feo, ¿vale? Pero aquí está, tenemos Iobi, el dios Juno, y muy bonito. Bueno, aquí tenemos otro probo. A ver, que este no lo quiero tocar. Porque tiene el plateado. Fijaos qué preciosidad, cómo está, ¿eh? Y este es del tipo Soli Invictus, pero con los caballos a los dos lados. Yo tenía una de los antoninianos que tengo de probo, es esto mismo, pero con la cuadriga con 4 caballos mirando hacia un lado, en este caso a izquierdas, y esta, pues los caballos están mirando de frente, digamos, están representados como hacia los lados porque miran de frente. Y está espectacular este probo. Y por último, moneda provincial, que la he dejado para la última, pero no porque fuera la más interesante, sino porque pues, me ha salido la última. Veis que esta está despatinada, tiene un color como de haber sido despatinada y haber estado en monetario después. En teoría este es, o debería ser, valeriano y es un hexasario. Fijaos que es una moneda súper gruesa, pesa muchísimo. ¿Veis? Esta, bueno, pues me salió un poquito más barata porque fijaos que tiene ahí un defecto aquí. Esta moneda es de Cilicia, concretamente de Anazarbus, y lo que vemos en el reverso pues es la Tiche de pie mirando hacia la izquierda, sujetando una especie de corona con ambas manos. Aquí vemos A, K, M y bueno, una moneda bastante interesante. Y esto ha sido la compra en Rex. De toda la compra, mis favoritas, bueno, todas, pero el sestercio, este Sasarion y este antoniniano de probo, que está espectacular. Bueno, de hecho, brilla un montón. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el unboxing, espero veros en un próximo vídeo. Un saludo, adiós.